Hola, yo soy Jazz, bienvenidos a un nuevo video. Ya sé que me dicen la desaparecida por estos rumbos, pero tenía muchas cosas que hacer. Y bueno, ya saben que yo no hago videos y no tengo algo interesante que decirles. No estoy aquí nada más por estar. Siempre hay que dejar algo nutritivo y no hacer las cosas nada más así por hacerlo, no. Oigan, voy a hablar de contextos escolares, sí. Y bueno, los que estamos inmersos en educación sabemos que es un contexto escolar. Un contexto escolar es lo que te rodea en la escuela. O lo que, bueno, más bien, un contexto escolar es qué personas son las que están ahí. Por ejemplo, en la escuela es el, ¿cómo se llama? Nivel socioeconómico, dónde está ubicada la escuela, el tipo de alumnado, el tipo de padres, el tipo de alumnos, el tipo de profesores, el tipo de, pues sí, es como el contexto escolar. El contexto es dónde se desenvuelve la escuela y quiénes la integran, ¿sí? Entonces, les voy a explicar acerca de 4 contextos escolares en los que yo he estado. Entonces nos vamos a ir por orden y pues en mi experiencia, ¿verdad? En mi experiencia, esto es personal. Bueno, yo empecé dando clases en la periferia y voy a decirles como el contexto y las características y mi experiencia. Entonces, la primera escuela en la que yo estuve fue periferia. Y pues los alumnos eran alumnos de bajos recursos, o sea, no eran alumnos con muchos recursos, ¿verdad? Eran gente que trabajaba en maquiladoras, que trabajaba en la obra, albañiles, todo eso, o sea, pues no eran, pues sí, como bajos recursos que batallaban a lo mejor un poco para existir. Y bueno, en el caso de ellos, era bueno, algunos, no todos. En algunos casos era indisciplina. ¿Por qué? Porque faltaba mamá o papá en la casa o los dos. Entonces como que no les dedicaban mucho tiempo. Y había alumnos que ya trabajaban desde muy pequeñas edades. Entonces eso también. Y bueno, yo cuando llegué ahí, los alumnos pues sí era un grupo muy indisciplinado. Y pues lo que yo hice así, número 1, disciplina, respeto, confianza, o sea, fue el primer amor también. Hay muchas veces que si los alumnos son muy inquietos o muy malcriados o muy así es porque les falta atención, cariño o amor, ¿no? Entonces yo soy una persona que siempre he tratado de cobijar a mis alumnos, de protegerlos, de que siempre estén bien. Pero bueno, eso fue en la periferia. Y pues bueno, muchos problemas de drogas, muchos problemas de alcohol, ya sea en ellos, en sus padres o en su entorno familiar. Eso es lo que yo había observado en eso. Bueno, en ese entorno. Bueno, después de eso, pues el entorno, el contexto de la ciudad en prepa abierta. Pues ahí en ese contexto, pues era básicamente eran alumnos corridos de otras escuelas, eran donde tenían que ir a terminar la escuela, entonces era ese tipo de alumno. Muchos, o sea, había alumnitos con solvencia o media, o sea, solvencia económica media o un poco alta. Entonces, pues a ellos no les faltaba nada, ¿verdad? Tenían todo, pero pues sí había casos a lo mejor de indisciplina. Pero bueno, en ese entonces a mí me llamaba mucho la atención que pues sí, o sea, obedecían, eran disciplinados, trataban de hacer las cosas. Yo soy una maestra muy exigente y muy disciplinada, entonces trataba de ayudarlos, de pues dar la información de la clase, lo que yo tenía que hacer. Y bueno, ellos sí escuchaban, sí atendían, sí hacían la tarea. Con algunos batallé un poco, pero sí. Digo, también acá les digo en la periferia, también batallé un poco con algunos, pero eran muy poquitos. O sea, eran de grupo, el grupo era de 30, digamos, y yo batallaba con 2 o 3, así. O sea, no era tanto lo que yo batallaba con los alumnos. Después, bueno, ciudad, ese es otro contexto, periferia es un contexto, ciudad es otro.
Sierra. Cuando yo me voy a la sierra, el contexto era de marginación. Entonces pues a los alumnos les faltaba mucho, ¿verdad? O sea, en lo económico les faltaba mucho. Muchos casi no eran atendidos por sus padres, otros eran atendidos por sus padres, pero un poco en lo económico nada más. O sea, no en tiempo, no en amor, no así. Y bueno, los alumnos más destacados eran los más atendidos. O sea, los que tenían papá y mamá en casa, los que tenían a lo mejor bueno, es que también eso es otro problema, pero eso es para otro video. Lo de las becas sociales, no, hombre. Yo sí tengo un tema ahí con Claudia. Porque no, hombre. Yo veía cómo se gastaban las becas en cervezas. O sea, apenas les llegaba la beca y era cerveza, ¿no? A los que les llegaban los programas de gobierno. Y a los muchachos, pues les daban la beca a sus papás. O sea, sus papás cobraban la beca y les daban el dinero. Y ellos se lo gastaban en lo que querían. Y pues era todo menos educación. Y la otra era que algunos padres no les daban el dinero y se lo quedaban ellos. Entonces ellos a veces se enojaban. Me dicen, maestra, es que si el dinero es mío, ¿por qué no me lo dan? Y yo, no, pues es que eso ya depende de sus papás. O sea, yo no puedo hacer nada. Pero sí, o sea, creo yo que el dinero de las becas no se utiliza como debería. Y el que haya tanta beca y tanto subsidio, para mí está mal. Pero bueno, de ese tema hablamos en otro video. Y pues bueno, en la sierra era un poco complicado el contexto porque era difícil la comunicación, era difícil el transporte, era difícil, o sea, había tantas cosas, o sea, que tú decías, Jesus. Y a pesar había alumnitos que eran genios, o sea, yo tenía una alumna que era un genio, saludos, Irma. Esta niña, o sea, en matemáticas, en lo que la pusieras y como le pusieras el problema, ella te resolvía absolutamente todo. Jamás faltó a la escuela ni un día. O sea, si acaso yo le di permiso un día porque su mamá se fue a una competencia, le digo, váyase, le dije, o sea, váyase con ella porque su mamá se va a ir y usted ya cómo la va a alcanzar, no hay manera. Entonces, había circunstancias y situaciones muy específicas ahí con ellos. Entonces, en lo económico, pues sí. Y comparando, o sea, de ahí, pues de todo el grupo, igual batallas con 1 o 2 alumnos, ¿no? Que son los que van metiendo al carril, ya sea en académico o en disciplina. Y bueno, el siguiente contexto es, pues nos vamos a ciudad, pero este contexto sería como contexto de, ¿cómo les? Pues de sociedad alta, pero es que era raro, ¿saben? Era como ricos, pero más o menos. O sea, eran ricos, pero no tan ricos. O sea, era como... Pero yo también veía algo ahí, oigan, era como... los corridos de las escuelas de ricos. No sé, pero bueno. Pero ahí lo curioso y lo raro que a mí se me hacía era que los alumnos iban con una actitud de, ya lo sabemos todo, ¿qué vamos a aprender de ti? O sea, ¿qué vienes a enseñarnos? Es como que, a ver, o sea, era como un autoritarismo o un, no sé, o sea, no sé qué tenían en la mente, que para ellos era así como, pues, ellos eran superiores y tú no eras nada ni nadie para ellos, o sea, tú eras un esclavo y un trabajador y un asalariado, ¿no? Entonces yo decía, a ver, o sea, primero escuchen, primero tengan la mentalidad abierta de que aquí vienen a aprender lo que yo les voy a dar y ya. O sea, desafortunadamente pues tenemos una normativa, tenemos pues el libro de texto, por decir. Entonces sí era como raro, como que había muchas incongruencias a nivel, ¿cómo les digo? Organizacional, por decir. Y la otra era que, pues no sé, o sea, en el momento que tú en una escuela particular dices que el cliente es el que manda y el cliente es el que paga, o sea, en el momento en el que tú ves a los alumnos como clientes, yo digo que ahí ya, desde ahí empezaste mal. Entonces, no puedes ver, digo, a pesar de que sea un negocio, a pesar de que una escuela particular sea un negocio, tú tienes que ver a los alumnos como estudiantes, no los tienes que ver como clientes. O sea, y pues
el dicho, ¿no? O sea, el cliente siempre tiene la razón. O sea, el alumno va a venir a hacer lo que quiere en la escuela, ¿no? O sea, son reglas y aparte, pues se tienen que tratar como estudiantes, tiene que haber reglas, tiene que haber disciplina, tiene que haber pues muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo estaba consciente de que ellos tenían un método de aprendizaje y tal, pero es como ni siquiera te dan las herramientas ni te preparan para ir a ello y no, o sea, es como tú encárgate de todo, y es como, a ver, o sea, explíqueme a alguien cómo comen aquí, no sé, bueno, era un poco extraño y los alumnos era así como, pues, o sea, así bien indiferente, bien, o sea, venimos porque tenemos que venir, ¿no? O sea, no les interesaba nada. Ellos en su mundo, obviamente también había mucha carencia a veces de padres de familia o de, volvemos al contexto, ¿no? O sea, de que a pesar de que tenían dinero no tenían a sus padres o a pesar de que tenían dinero no tenían atención, no tenían nada. Entonces yo decía, es que ¿por qué? O sea, yo sé que las mentes son inquietas, las mentes necesitan formas de aprendizaje, pero a ver, número uno, tú tienes que escuchar. Así, sí o sí. Para aprender tienes que escuchar, tienes que ver, tienes que interactuar, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, yo sí a veces sentía, digo, así como que, ¿cómo? O sea, en la sierra me ponía más atención, en la otra escuela de ciudad, o sea, estaban abiertos al aprendizaje, estaban abiertos a que yo era su maestra, ¿no? Entonces ahí era como raro, eso y ni siquiera te ven como profe, o sea, te ven así como, no sé, como mugroseándote, no sé, era muy extraño. Pero entonces yo digo, pues si se sienten con esa capacidad de yo todo lo sé, son las personas que menos aprenden. Entonces si yo decía así como que, ok, entonces para mí es explicar, dar el tema y luego poner una actividad de ello, ¿no? Entonces, no, o sea, no, todo lo que yo hacía, entonces era como que no, decía, es en serio, o sea, no, yo no podía, como, no me quedaba claro, no entendía, no me entraba en la cabeza, no sé, fue una experiencia súper extraña, entonces, si yo, no, o sea, es como, el que no tiene nada puede valorar todo y el que lo tiene todo no valora nada. O sea, era como muy extraño. Yo sentía eso, ¿no? Entonces, para mí eran bueno, han sido situaciones muy padres, muy bonitas, experiencias muy padres. O sea, yo puedo platicar que estuve en muchos contextos dando clase y puedo decir que, pues, quienes me han dado más aprendizaje, con quienes me he sentido más a gusto para trabajar, cómo es mi forma de trabajo, no sé. Ah, y otro contexto. Bueno, también es ciudad, pero pues era como clase media, ¿no? O sea, clase media. Y pues yo decía, bueno, o sea, me gustó estar ahí. Y en el otro que les digo, que yo me sentía muy frustrada, había alumnos, digo, no todos, ¿verdad? No todos eran así, pero la mayoría eran así. O sea, de un grupo de 30, yo batallaba con 27 y 3 no batallaba. Entonces yo decía, wow, o sea, esto es como lo contrario, ¿no? O sea, lo contrario a lo que yo estaba acostumbrada. Decía yo como, pues que ¿por qué? O sea, ¿por qué no atienden? ¿Por qué no quieren escuchar? ¿Por qué no están interesados? No sé, se me hacía súper extraño. Y uno de los niños, obviamente hay muchísimos niños que son muy maduros, muy educaditos, o sea, se sabe cuáles tienen la atención de los padres, se sabe quiénes están atendidos en su casa. Entonces, pues sí, una de las veces ya les dije, ¿saben qué? Ya me tienen bien cansada, ustedes no escuchan, no me dejan trabajar, no me dejan hacer lo mío. Le digo, yo ya no voy a explicar absolutamente nada, ya me cansaron. Entonces, se levanta ese niño, bueno, desde su lugar me dice, maestra, dice, es que ellos tienen la culpa. Dice, ellos tienen la culpa porque, pues no tienen consecuencias. Y yo, me dice la otra, dice, quieren tener derechos sin tener obligaciones. Y yo, o sea, eran
eran contados así los niños que entendían realmente lo que estaba pasando, ¿no? Y ya ellos mismos, o sea, hasta se desesperaban, o sea, del silencio y del silencio, del bullicio que no dejaban escuchar, de tanto bullicio y de tanto desinterés y de tanto, o sea, yo decía, ¿qué onda? O sea, y él me decía eso y así como que sí, les digo, es que sí. O sea, primero están las obligaciones y luego están los derechos en todos lados y en donde te pongas. No hay manera de que tú no tengas obligaciones. Y pues él hablaba de eso y dice, maestra, es que sí, consecuencias, dice, y pues aténganse a sus consecuencias y así, ¿no? Y el niño súper maduro, súper bonito. Él, si yo pedía silencio, él guardaba silencio. Si yo les decía, chicos, voy a leer esto, o sea, me escuchaba, ponía atención, o sea, y se me hacía súper extraño, o sea, ponían atención 3 de 30, o sea, era como súper raro. Y yo dije, qué extraño, o sea, nunca me había tocado estar en un contexto así, ¿no? Y bueno, el último contexto es ciudad también, pero en una escuela religiosa. Yo nunca había entrado a una escuela de monjas, yo nunca había entrado, yo ni conocía, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces, otra cosa, yo digo, una cosa es ser obediente y otra cosa es ser sumiso. Entonces, hay que ser obedientes, no hay que ser sumisos. Entonces, cuando yo llego, lo primero que hacían era tocar el timbre y todos se formaban. ¡Fum! Todos se formaban y hacían una oración de inicio de día. Y dije, mira, qué padre, ¿no? Entonces ahí ya a mí me acompañaban al salón a donde tenía que ir. Y ya empezamos la clase, o sea, los niños atentos, obedientes, todo. Clase media alta, o sea, bueno, sí creo que alta. Pues sí, también era como, bueno, pues digamos. Entonces, se veía muchísimo la atención que les ponían en su casa, se veía muchísimo lo atendido que estaban en su casa, o sea, la atención, te escuchaban, te comprendían, o sea, ellos te veían, te estudiaban, o sea, era increíble, o sea, increíble. No era como, eran tipo de admiración. Y en la otra escuela anterior era en tipo de juzgar, no sé, era muy raro, pero bueno, con ellos era diferente, o sea, yo me sentía como en casa, me encantó, yo les decía, chicos, necesito que me escuchen, y ya, o sea, guardaban silencio, me escuchaban, tratamos el tema, si terminamos un poco antes, les daba la oportunidad de que platicáramos un poquito, entonces los tiempos, respetaban todos los tiempos, cuando se trabaja, cuando se escucha, cuando se habla, o sea, los tiempos de clase, eso se me hizo también muy, muy padre. Entonces, no sé, les dejo esto a reflexión y a conocimiento, ¿no? De los contextos escolares. Pues miren, yo he pasado por cinco contextos escolares y la verdad es que en cada uno te topas con cada cosa, pero creo que la última, me quedo con la última, que me comprendían, me entendían, o sea, iban a mi ritmo mentalmente hablando. Entonces se me hizo muy, muy padre, o sea, se me hizo algo increíblemente padre y yo digo, que así fueran todos los niños en el mundo, que así fueran todas las escuelas, que así fueran todos los niños en todos los niveles y todas las escuelas, ¿no? O sea, de poner atención, de escuchar, de hacer lo que te toca hacer, estudiante, y ya, pero bueno, oigan, ya este videito estuvo muy a gusto, pero bueno, los dejo porque pues ya terminamos con el tema y les mando muchos besos, abrazos, yo sé que me extrañan y les mando muchos saludos a todos los que están ahí siempre y que me apoyan siempre aquí y en todos lados. Leonel, Miguel, siempre están conmigo, los quiero mucho y pues Miguel, vamos a seguir adelante y vamos a dar todo lo que tengamos. Cuídense mucho, les mando un beso. Bye.